Hoy vamos a concluir con la primera parte de nuestro estudio de la topología en RN. Para comenzar vamos a revisar algunas propiedades que cumplen los conjuntos abiertos. Recordemos que un conjunto U contenido en Rn decimos que es abierto si para cada punto X en U existe una R positiva tal que la bola de radio R con centro en este punto está contenida en U. Y esto para cada punto X en el conjunto U. Lo que vamos a demostrar son dos propiedades importantes que cumplen los conjuntos abiertos. Una es que la intersección de una cantidad finita de abiertos resulta ser también un conjunto abierto, y la unión arbitraria de conjuntos abiertos de igual forma va a ser un conjunto abierto. Además de estas dos propiedades, pues tenemos una que ya enunciamos desde hace varias clases, que es que el conjunto vacío y el espacio total de Rn también son abiertos. Vamos a intentar demostrar esto. Entonces el primer punto pues ya lo sabemos. Para demostrar 2, supongo que U1 hasta UK son abiertos. Y entonces quiero ver que este conjunto, la intersección es abierta. Entonces aplicando la definición, pues tomo un punto X en la intersección de estos conjuntos UI. Y tengo que demostrar que existe una bola con centro en este punto X que se queda contenida en la intersección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues si tú te fijas en un índice I entre 1 y K, es decir, en un abierto UI, justo como UI es abierto, aquí ya sabemos que existe un radio que vamos a llamar R subíndice I mayor que 0, tal que bola de radio RI con centro en X se queda contenida en UI. Entonces esto ya lo sabemos para cada UI. Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos como en la bola más pequeña de todas estas que hemos tomado, es decir, en el mínimo de los radios. Entonces vamos a definir R igual a mínimo de R1 hasta RK. Y quiero ver que esta bola con el radio más pequeño pues se queda contenida en cada uno de los abiertos y por lo tanto en la intersección. Entonces de aquí, ¿qué tenemos? Como R yo sé que es menor o igual que RI, entonces pues la bola de radio R con centro en X, por ser un radio más pequeño, tiene que estar contenida en la bola de radio RI. Esta ya dije que está contenida en UI. Entonces con esto estoy diciendo que la bola de radio R está contenida en todos los abiertos. Y de aquí pues se sigue que esto tiene que estar contenido en la intersección. Sí, porque si tú tomas un punto en esta bola, pues está en cada abierto, entonces está en la intersección. Entonces esta es la propiedad que necesitaba para concluir que la intersección finita de abiertos es abierta. Ahora vamos a intentar demostrar el tercer punto. Entonces, para este tercer punto, ahora tengo una familia de abiertos. Hay que demostrar que la unión es un conjunto abierto. La unión
pues son todos los puntos en el espacio que están en alguno de los conjuntos U alfa, ¿no? Entonces nuevamente tomo un punto X en el conjunto que quiero demostrar que es abierto, que en este caso es la unión. Entonces, por definición, yo sé que existe, digamos, alfa 0 en A, o sea, un índice de estos, tal que X está en U alfa 0. Nuevamente, pues usando que esto es abierto, va a existir un radio positivo, R mayor que 0, tal que la bola de radio R con centro en X ahora está contenida en U alfa 0. Entonces esto es porque el conjunto U alfa 0 es abierto. Pero pues este U alfa 0 pues queda contenido en la unión de todos los U alfas. Entonces ya tengo una bola que está contenida en la unión. Nuevamente con eso pues puedo concluir ahora que la unión es un conjunto abierto. Algo que hay que notar es que la intersección arbitraria de conjuntos abiertos ya no va a ser un conjunto abierto. Ese es un ejercicio para ustedes. Y bueno, si nosotros intentáramos hacer la demostración tomando aquí intersección arbitraria, pues el problema es que ya no podríamos elegir el mínimo de los radios, porque tienes, bueno, si esto no es un conjunto finito de abiertos, pues cuando tomes el mínimo aquí ya tendrías una infinidad de radios y posiblemente ese mínimo no exista. Y si tomas el ínfimo, pues podría ser que el ínfimo sea 0. Y ese número no te sirve porque necesitas que la R sea positiva. Entonces con esto pues tenemos estas tres propiedades que cumplen los conjuntos abiertos en Rn. Hasta ahora hemos mencionado que estamos estudiando la topología en Rn, pero pues no se ha dicho qué es la topología o qué es una topología. Vamos a definir esto a continuación. Entonces tomas un conjunto X que es no vacío y una topología para X va a ser una familia de subconjuntos de X, o sea, como un subconjunto del conjunto potencia. Y esta familia de subconjuntos de X lo que tiene que cumplir son tres propiedades. Que el vacío y el espacio X tienen que estar en esta topología. Que si tomas una cantidad finita de elementos en tau, entonces su intersección tiene que estar. O sea, la familia es cerrada bajo intersecciones finitas. Y también va a ser cerrada bajo uniones arbitrarias. Si tau es una topología, es decir, si cumple estas tres propiedades, a sus elementos les vamos a llamar abiertos. Entonces lo que acabamos de demostrar en el teorema anterior es que el conjunto que nosotros habíamos definido como abiertos, es decir, los subconjuntos de Rn que cumplen que para cada punto X en U existe una R positiva, tal que la bola de radio R con centro en X está contenida en U. Todos estos conjuntos pues van a formar una topología para Rn. Y por esa razón pues es que les dimos el nombre de conjuntos abiertos. Entonces este es un primer ejemplo de una topología. Todo lo que vamos a hacer en este curso con respecto a topología en Rn pues es trabajando en este espacio, pero pues topologías hay muchas.
Entonces vamos a poner solamente un par de ejemplos más para revisar esto. En la recta real vamos a definir ahora tau como todos los conjuntos de la forma a, infinito, donde a es un número real. Entonces son intervalos que están no acotados hacia la derecha. Y además le voy a unir el conjunto vacío y todo R. Entonces, estos dos elementos, pues ya por definición, forman parte del conjunto tau que estoy definiendo. Ahora, ¿quiénes son los demás? Pues estos a, infinito ya son intervalos, pero de una forma muy específica. Entonces, de esta manera se ven todos los demás conjuntos que tenemos, además de vacío y el espacio total Rn. Entonces, pues no es muy difícil ver que si yo tomo una cantidad finita de elementos aquí, su intersección también sigue perteneciendo a la familia. Digamos que si tú tomas solamente conjuntos de esta forma a, infinito, pues puede haber otro que sea así, alguno para cierta a que sea más pequeña que la primera que pusimos, entonces todos se ven más o menos de la misma forma. ¿Qué pasa cuando tomas la intersección de estos intervalos? Pues lo que te va a quedar es el intervalo más pequeño. Y entonces pues sigue siendo un elemento de esta familia. Entonces eso es si la cantidad finita de elementos los tomé siempre aquí. La otra cosa que podría pasar pues es que alguno de los elementos U1 hasta UK sea justo el conjunto vacío. Pues en ese caso la intersección de todos va a resultar el conjunto vacío. Entonces sigue perteneciendo a esta familia. Y si tuvieras que, entre los conjuntos que tomaste, está el conjunto R, pues ese no afecta en tu intersección. Es decir, si nada más está R, pues la intersección sigue siendo R. Si está R con otros elementos, pues en la intersección te queda alguno de acá, o el vacío en caso de que esté dentro de los que estás intersecando. Entonces, cualesquiera que tú tomes conjuntos de esta forma, la intersección finita sigue siendo un conjunto de esta forma, vacío o el espacio total. Ahora, ¿qué pasa con la unión? Pues ahora, nuevamente, si yo tomo la unión de conjuntos de la forma a, infinito, que estos son, bueno, los vamos a llamar rayos, al unir ahora no nada más una cantidad finita, sino una cantidad arbitraria, pues no importa que sea finita o infinita tu unión, ahora lo que te va a quedar, pues es el conjunto más grande. O sea, si tú vas uniendo muchos rayos de esta forma, aquí lo que vas a obtener es nuevamente un rayo. Ahora, si entre tus conjuntos que estás uniendo, pues está el vacío, ahora este es el que no afecta a la unión, y si les unes la recta R, pues la unión de todos va a ser nuevamente R. Entonces lo que estamos diciendo es que la intersección finita de elementos aquí o la unión arbitraria siguen siendo conjuntos que pertenecen a esta familia tau. Entonces esta tau es una topología para R. Y el nombre que le damos es topología de rayos abiertos.
Entonces, este segundo ejemplo pues no tiene que ver con lo que estamos estudiando en nuestro curso, solamente es para que veamos que hay otras topologías, y bueno, se pueden definir muchísimas, nada más en conjunto de números reales, pero en el conjunto que a ti se te ocurra, pues hay infinidad de maneras de definir topologías. Y un tercer ejemplo que vamos a revisar es uno bastante sencillo. Este es para cualquier conjunto que nosotros tomemos. O sea, fíjate en algún X, un conjunto no vacío. Y ahora tau, como lo vamos a definir, pues va a ser el conjunto potencia de X. O sea, todos los subconjuntos de X van a pertenecer a esta familia tau. Y entonces si tomas todos, pues entre ellos está el vacío y el total. La intersección de elementos aquí, o sea, la intersección de subconjuntos de X, sigue siendo un subconjunto de X, o sea, pertenece a la potencia. Y la unión arbitraria, pues como todos son subconjuntos de X, la unión sigue estando en X, bueno, sigue estando contenida. Entonces, este espacio, pues también es una topología. Para el conjunto X, sin importar pues, quién sea X, siempre puedes hacer esto. Esta de acá, como se le llama, es topología discreta. Entonces, X, por ejemplo, lo podrías tomar como R, como Rn, y ahí estarías diciendo cualquier conjunto que se te ocurra es abierto. Y si tomas las intersecciones, pues sigue siendo un subconjunto, entonces es abierto, las uniones también. Y entonces maneras de definir topologías en cualquier conjunto X hay muchísimas. Ya para finalizar con estos ejemplos, vamos a poner X nuevamente un conjunto no vacío. Bueno, no, cambiamos de ejemplo. Conjunto que tiene, digamos, al 0 y al 1. Y ahora la topología que vamos a definir, bueno, tienen que ser subconjuntos de X. Vamos a poner aquí el vacío, el espacio total y el conjunto que nada más tiene al 0. O sea, digamos que tu espacio X nada más tiene dos elementos, que son el 0 y el 1. Y estás diciendo que, bueno, el vacío es un subconjunto abierto, que el conjunto que tiene los dos elementos es también abierto, y el que tiene únicamente al 0. Entonces, esos son tus abiertos aquí. Entonces, nuevamente, si tú unes cualesquiera de estos, la unión te va a seguir quedando, de hecho va a ser el más grande, porque aquí está el vacío, luego el conjunto que nada más tiene el 0 y el que tiene los dos elementos. Entonces, como están, digamos que ordenados bajo la contención, cuando tú los unes, pues te va a quedar el más grande de ellos. Si tomas las intersecciones, pues te queda el más pequeño, o sea, se sigue cumpliendo que la familia pues es cerrada bajo intersecciones finitas y bajo uniones arbitrarias, además de que tiene al conjunto vacío y al total. Entonces, también para conjuntos finitos pues se pueden definir topologías. Y ahora lo que vamos a decir es que
dentro de una topología, bueno, si te fijas en la pareja X con la topología que le estás definiendo, a esta pareja X, tau, le vamos a llamar espacio topológico. Sí, así como cuando tomas un conjunto y defines un espacio vectorial, que es el conjunto junto con dos operaciones que cumplen ciertos axiomas. Entonces aquí es el conjunto con una familia de subconjuntos de X, que cumplen las tres propiedades que ya enunciamos. Entonces a eso le llamas espacio topológico. Y lo que estamos haciendo en este inicio del curso de cálculo 3, pues es estudiar propiedades topológicas, bueno, al espacio topológico Rn con la familia de abiertos como lo hemos definido, a partir de las bolas. Entonces, si alguno de estos tres ejemplos pues no te quedó muy claro, bueno, lo puedes revisar con calma, que sí se cumplen las tres propiedades que dijimos, pero bueno, esto no es algo que vamos a usar en el curso, solamente, les repito, es para que veas que hay más ejemplos de espacios topológicos, y eso pues ya en un curso de topología 1 lo puedes ver con más calma y muchas otras propiedades. Y de igual manera, pues los operadores que hemos estado definiendo están definidos no nada más en Rn, sino para cualquier espacio topológico. Entonces, nada más por poner un ejemplo, el interior de un conjunto, pues nosotros dijimos que los puntos que están en el interior son los elementos en Rn, tales que existe una bola con centro en este punto que está contenida en el conjunto A. Entonces aquí pues, nuestra definición es que existe un abierto tal que este abierto tiene el punto X y el abierto se queda contenido en A. Entonces es algo similar, pero pues en lugar de fijarte en una bola, te fijas en cualquier conjunto que sea abierto, o sea que pertenezca a la familia tau. Y entonces los demás operadores pues se definen de manera similar. O sea, dices que algo está en la frontera si para cualquier abierto que tú tomes, el abierto tiene puntos del conjunto, o sea, interseca A, y también interseca el complemento. Entonces aquí en lugar de bolas, ya en general, estaríamos trabajando con abiertos. Y todo lo que vamos a ver después, bueno, en el caso de la topología en Rn, nos falta estudiar conexidad y compacidad, entre otras cosas. Pues nosotros nos vamos a centrar en el caso de Rn, pero se puede estudiar el caso general. Así como se ha mencionado que la topología se puede estudiar más allá de lo que pasa en Rn, es decir, en cualquier conjunto X que sea no vacío, lo mismo va a pasar con las distancias. Si tú tomas un conjunto X no vacío, una métrica en este conjunto X va a ser una función que vamos a denotar con D, que toma una pareja de elementos en X, y lo que va a hacer es como calcular su distancia. Eso va a ser un número real. Y esta función va a cumplir tres propiedades. Una es que pues, la distancia o la de X a Y va a ser siempre mayor o igual a 0. Y va a ser solamente 0 cuando X sea igual a Y.
También, bueno, la distancia de x a y va a ser igual a la distancia de y a x, y se va a cumplir la desigualdad del triángulo. Es decir, que si tú tomas la distancia de x a y, esto va a ser menor o igual que si sumas la distancia de x a un tercer punto más la distancia de este tercer punto hacia y. O sea, son las mismas tres propiedades que habíamos visto que se cumplen en el caso de la distancia euclidiana en Rn. Entonces, siempre que tengas un conjunto X y puedas definir una función que cumple estas tres propiedades, pues eso le vas a llamar una métrica o una distancia en X. Y ahora la pareja X con esta distancia, pues le llamaremos espacio métrico. Entonces, el espacio métrico con el que hemos estado trabajando, y bueno, continuaremos trabajando, es Rn con la distancia euclidiana. Eso es un espacio métrico. Bueno, ya se han definido, además de la norma euclidiana, pues otras normas. La norma 1, norma infinito. Y a través de esas normas, pues también tenemos definidas una distancia 1 y distancia infinito. Entonces, esas dos distancias también cumplen estas tres propiedades. O sea, son métricas para el espacio Rn. Entonces, en esta ocasión, pues no vamos a escribir algún otro ejemplo de distancia. Pero, pues tú puedes definir una métrica no solamente en conjuntos de números. O sea, por ejemplo, podrías pensar en un conjunto de funciones que seguramente en cálculo pues nos va a interesar. Funciones continuas, funciones derivables, o en un conjunto de matrices, conjunto de lo que sea, y ahí intentar pues definir una distancia. Entonces, más que escribir el ejemplo formalmente, pues vamos a pensar en, por ejemplo, si tienes el conjunto de funciones continuas en un intervalo. Entonces tienes un intervalo a, b, y entonces te interesa medir la distancia que hay de una función a alguna otra. Bueno, si ya tienes esta distancia, lo que también puedes hacer, como lo hemos definido en el caso de Rn, es la bola. O sea, si X es un punto cualquiera del espacio X con el que estés trabajando, y R es un número positivo, pues puedes definir la distancia, la bola de radio R con centro en X o alrededor de X como, pues igual que lo hacíamos antes, ¿no? Son los puntos ahora en X, tales que la distancia, bueno, aquí más bien vamos a cambiarle de letra, vamos a ponerle Y. Los puntos Y en X, tales que la distancia de X al punto Y es menor que R. Entonces, bueno, esta función, su gráfica vamos a ponerlas un poco más abajo. Entonces, aquí nuevamente ponemos intervalo a, b. Entonces, tienes la gráfica de una función continua. Y entonces te interesa como medir la distancia entre esta función y alguna otra. Entonces, una manera de pensar en la cercanía entre esta función y otra, a partir de su gráfica, sería como decir, pues quiero que la gráfica de la otra función, para decir que está cerca, se quede encerrada en esta franja.
O sea, me muevo, por ejemplo, R hacia arriba, R hacia abajo, y entonces cualquier función que quede aquí atrapada es porque, digamos que esta nueva función g, si quiero que esté en la bola con centro en f. Entonces, dependiendo igual, si tomas un radio muy grande, pues va a haber muchas más funciones que queden aquí atrapadas en la franja. Y conforme la R vas haciéndola pequeña, pues hay cada vez menos funciones, pero pues siempre puedes encontrar funciones en esta bola, es decir, en esta franja que te queda. Entonces sí puedes definir una distancia entre funciones que cumpla esto, o sea que las bolas se vean así como franjas alrededor de la gráfica de una función. ¿De qué manera? Pues digamos que esta distancia D va a ser el supremo entre las distancias que hay en R, o sea que esto lo puedes ver como valor absoluto, de f de x a g de x, con x en el intervalo a, b. O sea, me fijo en cualquier punto del intervalo y en la distancia que haya entre las dos imágenes, de x, de f y de g. Entonces, si el supremo de todas estas distancias es menor que r, pues significa que la gráfica de g sí debe estar aquí metida. Entonces, en este curso pues no vamos a trabajar con este espacio de funciones, pero pues nuevamente es como un ejemplo nada más para que veas que la distancia se puede definir en muchos otros conjuntos interesantes, además de Rn. O sea, Rn por sí mismo pues es bastante interesante y por eso le dedicamos dos cursos, cálculo 3 y cálculo 4. Pero todo esto que estamos haciendo para Rn se puede estudiar en muchos otros espacios. Y entonces esto pues nos va a servir de bastante experiencia para trabajar después en otros cursos con este tipo de espacios o los que tú quieras. Ahora tal vez te preguntes, ¿y todo esto dónde lo voy a estudiar si es que me interesa? Bueno, de topología pues ya te decía que lo puedes estudiar en un primer curso, el de topología 1. Y todo esto de espacios métricos pues es algo que vas a estudiar en análisis matemático 1, incluyendo pues una parte de esto de los espacios de funciones. Entonces, todo lo que estamos viendo en Rn, pues después lo estudiarás en abstracto y verás ejemplos pues, en otros conjuntos. Con esto finalizamos con nuestro primer estudio de la topología en Rn. Dentro de algunas semanas continuaremos, les decía, revisando algunos otros temas como conexidad, compacidad, que nos servirán para poder estudiar las funciones de Rn en Rm y propiedades como continuidad, diferenciabilidad y muchas otras.